A finales de este año, José Antonio Rodríguez Vega hubiese cumplido 67 años, de no ser porque hace casi 22 murió apuñalado a manos de 2 reclusos en la cárcel de Topas, en Salamanca, donde se hallaba cumpliendo condena. Apodado el Mataviejas, José Antonio fue un popular asesino en serie español quien acabaría con la vida de al menos 16 ancianas con edades comprendidas entre los 60 y los 93 años en Santander, entre agosto de 1987 y abril de 1988. Pero, ¿matar a una persona mayor para después robarle? ¿Qué tipo de persona es capaz de asesinar a mujeres de la tercera edad en el interior de sus casas, violarlas y después campar a sus anchas? José Antonio Rodríguez Vega fue una de ellas. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957 en el seno de una familia disfuncional de Santander. Se rumoreaba que su abuelo había envenenado a su abuela. Su padre y su hermano mayor eran alcohólicos violentos y su madre era agresiva, dominante y también violenta. Cuando Rodríguez Vega tenía 8 años, fue abusado sexualmente por una viuda de 50 años, a quien consideraba una amiga. A los 10 años comenzó a masturbarse compulsivamente y desde los 12 años comenzó a desarrollar impulsos sexuales hacia su madre, impulsos que encontraba desconcertantes y mantenía en secreto. Cuando cumplió 18 años, Rodríguez Vega también se había vuelto violento y fue expulsado de la casa familiar después de arrojar por las escaleras a su padre en silla de ruedas. Más tarde se casó con una compañera de la secundaria, a pesar de la desaprobación de ambas familias, y tuvo un hijo con ella, pero el matrimonio se agrió debido a sus celos y constantes discusiones sobre su vida sexual. Rodríguez Vega comenzaría su carrera criminal con delitos de violación y abusos. En aquellos momentos era un hombre casado y tenía un hijo. El 5 de abril de 1979, cuando contaba con apenas 21 años, la Audiencia de Santander le condenó a 27 años de prisión por asaltar a varias mujeres en la zona de Cuetos. Sin embargo, durante su estancia en prisión, escribiría cartas a todas y cada una de sus víctimas, y logró que todas, menos una, le perdonaran. Su encanto superficial había ganado la batalla, logrando eximir su responsabilidad penal gracias a la escasa dureza del Código Penal español anterior al de 1995 para este tipo de delitos. Todo ello, unido a su buen comportamiento en prisión y a sus artimañas para convencer a su abogado de que nada era lo que parecía, hizo que tan solo cumpliera 8 años de la condena, una vez los forenses habían dictaminado que no padecía enfermedad mental alguna. Puesto en libertad en 1986, decidió que a partir de ese momento ninguna de sus víctimas debía quedar con vida. Lo peor estaba por llegar. Tampoco tardaría en ser abandonado por su esposa, María del Socorro, quien alegó infidelidad conyugal y logró la custodia del único hijo fruto de la pareja. Sin embargo, este no tardaría en volver a casarse. Había conocido a la joven María de las Nieves durante un permiso carcelario. Una joven epiléptica, con la que alquilaría una habitación que decoraría en un llamativo color rojo. Rodríguez Vega era considerado como una persona muy educada y trabajadora, el marido perfecto ante la sociedad, así que no había nada que sospechar. El 6 de agosto de 1987 daría comienzo una nueva etapa. Ese día, Margarita, de 82 años, fue hallada muerta en su domicilio. Estaba vestida con ropa de calle, pero le faltaba la ropa interior. La autopsia determinó que había fallecido por asfixia y que durante el forcejeo había llegado a tragarse su propia dentadura postiza, lo que le provocó una muerte aún más rápida. Todo apuntaba a un elaborado modus operandi. Al tener conocimientos de albañilería y reparación de aparatos eléctricos, José Antonio había instalado pocos días antes una puerta blindada en el domicilio de Margarita, ganándose con ello su confianza. Solía comportarse de manera elocuente y encantadora, tratando de establecer una relación de cariño que pudiese justificar visitas posteriores.
Seguramente visitó a Margarita con la intención de preguntarle si había quedado contenta con la instalación, y ella le invitaría a pasar amablemente, incluso ofreciéndole tomar algo por las molestias. Durante la conversación, José Antonio la tocaría de forma cariñosa, hasta que Margarita se diera cuenta de sus verdaderas intenciones. Al ser rechazado, desataría toda su furia tapándole la boca y la nariz, a la vez que manosearía sus genitales. No tardaría en provocarle la muerte y en llevarse un insignificante televisor de 14 pulgadas del domicilio. A Margarita la seguiría Carmen, de 80 años, también encontrada muerta en su casa, apenas unas semanas más tarde. En octubre de ese mismo año, Natividad, de 66 años, sería la siguiente. El forense dictaminó nuevamente un paro cardíaco por asfixia, observando erosiones en la nariz y en los muslos, además de un desgarro vaginal posiblemente provocado por el uso de un objeto contundente. En esta ocasión faltaban unos pendientes, la alianza matrimonial, un televisor de 20 pulgadas, unas jarritas de adorno y una bola de cristal. Un botín insignificante si el verdadero móvil hubiese sido el robo. En enero de 1988, José Antonio se cobraría una nueva víctima, Carmen, de 72 años, y en abril de ese mismo año, Julia, de 66. En este último caso, además de aparecer muerta en su vivienda, se comprobó que la mujer fue encontrada desnuda, sin faja y sin bragas, junto a sus pendientes. La autopsia detectó nuevamente una muerte por asfixia, seguida de desgarros vaginales. La identidad del resto de víctimas jamás fue desvelada, respetando con ello su anonimato. Este último crimen sucedió en una zona rural, lo que facilitaría notablemente las pesquisas policiales. No tardaría, pues, en descubrirse que Julia había adquirido recientemente una puerta blindada, y que sería José Antonio Rodríguez Vega el albañil que la instalase. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, se confirmaron ya no solo los antecedentes de José Antonio, sino que se trataba de la misma persona que había instalado una puerta de similares características a Margarita, su primera víctima. Finalmente, fue detenido en aquella llamativa habitación roja que compartía con su segunda esposa. ¿Es posible de algún modo realizar un perfil criminal de este sujeto en base a los datos disponibles? Por su parte, Rodríguez Vega forma parte de la tipología de asesinos en serie. Existen 3 o más víctimas, con un periodo de enfriamiento emocional entre ellas, cometidas en localizaciones geográficas diferentes. Cometió un total de 16 asesinatos, aunque no se descartaron algunos otros, pues disponía los cadáveres de sus víctimas de tal forma que parecía que hubiesen muerto por causas naturales mientras dormían. Por tanto, y en cualquier caso, Rodríguez Vega forma parte de la tipología de asesinos en serie organizados, tomando como referencia la distinción establecida por De Burger y Holm en 1988. Su rasgo principal era la planificación del crimen. Era premeditado, nunca espontáneo, capaz de maquinar durante años fantasías que le permitieran expresar abiertamente comportamientos de índole antisocial. Este sujeto planeaba cada uno de sus asesinatos y seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. La edad, todas ellas ancianas, su estado civil, todas ellas viudas que vivían solas y en general con un ligero parecido a su madre, eran sus principales criterios. Al tener conocimiento de albañilería, fontanería o reparación de aparatos eléctricos, se adentraba en los domicilios de sus víctimas con la intención de realizar pequeñas obras. Su buen saber estar y su encanto superficial provocaban que las víctimas le tomaran cariño, más aún cuando volvía al tiempo a hacerles una visita para averiguar si habían quedado satisfechas con el servicio. Cuando revelaba sus intenciones de querer mantener relaciones sexuales con ellas y éstas le rechazaban, las asfixiaba, golpeaba e introducía objetos por la vagina. Eso sí, sin dejar ninguna prueba. De hecho, una vez cometido el crimen, las acostaba en la cama, tapándolas de forma que pareciera que dormían, hasta el punto que 13 de los 16 asesinatos fueron diagnosticados como fallecimientos por causas naturales. Es muy probable que Rodríguez Vega se sintiera rechazado por su familia, especialmente por su madre, a pesar de que fuese ella la que se ocupase de él durante su primera condena en prisión. Si bien es cierto que podía parecer encantador, tenía serias dificultades para establecer relaciones con los demás.
presentando una personalidad psicopática caracterizada sobre todo por el embotamiento afectivo y la carencia de sentimientos como la empatía. De hecho, su abogado le definiría como un hombre frío, sin sentimientos de culpa, capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos. Por tanto, y según los criterios diagnosticados establecidos por el DSM-5/2003, Rodríguez Vega padecía trastorno antisocial de la personalidad, cuya principal característica es la baja tolerancia a la frustración. Si bien es cierto que existe una discrepancia entre lo que sería un trastorno antisocial y la psicopatía propiamente dicha, esa sería la denominación científica del trastorno de este sujeto, que se mostraba feliz y contento, con una frialdad llamativa, a pesar de enfrentarse a un juicio por asesinato. A su vez padecía gerontofilia, parafilia caracterizada por una serie de elementos sádicos o fetichistas, en este caso, la excitación sexual derivada del sufrimiento de las víctimas, todas ellas de edad avanzada, y la posterior sustracción de objetos o prendas propiedad de ellas, a modo de trofeo, que colocaba en su habitación para posteriormente recrear la escena en soledad. Conviene apuntar que todas las relaciones sexuales que mantuvo con las víctimas fueron incompletas. Se trata ya no solo de una ausencia de eyaculación en estos casos concretos, sino de las relaciones amorosas de su vida particular, pues todas ellas carentes de compenetración, comunicación o entrega. José Antonio Rodríguez Vega era un psicópata de manual, y como tal solo podía pensar en sí mismo. Esa fijación sexual por ancianas ha sido determinante para su diagnóstico, y comenzó en su adolescencia. Cuando tenía 12 años se sintió sexualmente atraído por su madre, y así lo confesó en el juicio. Mientras ésta fregaba de rodillas, la observó, y fue tal el impacto que recordaba ese momento en cada una de sus víctimas. Se excitaba, no podía evitarlo, pero la relación sexual nunca podía ser completa. Al fin y al cabo, era su madre. Y no era lógico excitarse con su madre. Tampoco era lógico abandonarla sin más, por lo que prefería acostar a sus víctimas en la cama, simulando que estuviesen durmiendo. Los fetiches le permitían, por tanto, revivir el acto y recordar sus hazañas, en una habitación roja, color que simboliza la agresividad. Eran objetos sin valor aparente, pequeños televisores, flores de plástico, rosarios, bisutería, etc. Pero todo un logro para José Antonio. Rodríguez Vega fue sentenciado a una pena de prisión de 432 años, la cual se hallaba cumpliendo en la cárcel de Topas, en Salamanca. Sin embargo, el 24 de octubre del 2002 moriría apuñalado por 2 reclusos del centro. Al parecer, había incumplido 2 de las principales normas entre reclusos: ser un violador y ofrecer información privilegiada a los funcionarios de prisiones, a cambio de beneficios penitenciarios, nuevamente aprovechando su personalidad cautivadora. 24 horas después sería enterrado en una fosa común, acudiendo tan solo los 2 enterradores. Ahora te invito a ver los oscuros detalles del caso de Jack el Destripador, el asesino en serie más famoso de la historia de la humanidad. Aquí dejamos su vídeo para que conozcas la historia de este mítico asesino en serie.